La humillación comenzó antes de que Sofía pudiera siquiera atarse el delantal. Empezó con una mirada. Esa mirada. La que dice que no perteneces aquí, pero intenta disfrazarse de profesionalismo. Perla de Magnolia no era solo un restaurante. Era la joya de la corona de la élite de Barcelona. Magnates del petróleo, gurús tecnológicos, políticos con botas de 1.000 euros. El lugar olía a azafrán, roble y dinero. Sofía era una sombra en este mundo, joven, negra, invisible excepto cuando alguien necesitaba algo o quería sentirse importante. Esa noche, las risas eran más fuertes, las propinas más pequeñas y el cuchillo del chef brillaba con más crueldad bajo las luces de la cocina. Sofía había aprendido a esperar poco de personas como el chef Raúl y el gerente Daniel, pero nada la preparó para la nueva política, revelada en el momento en que pisó el comedor, intentando no temblar mientras ataba el último nudo de su delantal. Alcanzó los menús en el atril, solo para que la mano grande de Raúl lo cerrara de golpe. «No los necesitas esta noche», dijo, con voz baja y burlona. «Solo reparte estos». Le puso un papel fino y arrugado en la palma. Sofía lo miró. 7 ítems. Pastel de carne, pollo frito, patatas, nada vegano, nada kosher, nada remotamente sofisticado o sensible, solo menú blanco garabateado en la parte superior. Daniel, el gerente, sonrió por encima del hombro de Raúl. «Especial para esta noche», dijo con voz melosa, «para el tipo correcto de cliente. Sabes cómo son algunos, siempre quejándose. Esto es para los que no». No dijo el resto, no tuvo que hacerlo. Sofía sintió sus mejillas arder, pero tragó su protesta. La factura médica de su madre estaba pegada en la nevera en casa, los números creciendo como moho. Necesitaba este trabajo, necesitaba el dinero de las propinas, necesitaba sobrevivir. Así que apretó los labios y salió al suelo de madera, llevando menús en los que no creía, sirviendo comida que no comería, sonriendo con la boca de otra persona. Se movía de mesa en mesa, experta en ser invisible, hasta que el mundo cambió de nuevo. Ocurrió justo después de las 11:30. La multitud de la cena se estaba reduciendo, pero entonces llegó él. Alejandro de la Cruz, todo bronceado y reloj caro, sonrisa blanca brillante contra su piel tostada. Hijo de una dinastía petrolera, un hombre que no tenía que trabajar por nada, excepto tal vez por el derecho a burlarse. Con él, 2 hombres con chaquetas azul marino, zapatos que costaban más que el alquiler de Sofía, y ojos que la miraban como si fuera parte del mobiliario. No se molestaron en charlar. Su mesa siempre estaba reservada. Daniel se apresuró, todo dientes, todo reverencias, y personalmente colocó el menú blanco frente a cada hombre, guiñándole un ojo a Sofía como si ella fuera parte de la broma. Ella era solo un accesorio. Lo sabía, lo había sentido toda su vida. Sus voces resonaban, bajas al principio, luego más altas a medida que fluía el whisky. Reían sobre política, mujeres, hombres blandos, todas las cosas que podían comprar. Comían como conquistadores. Dejaban migajas para la ayuda. Sofía mantuvo la cabeza baja e intentó volverse invisible, pero Alejandro no la dejó. Se recostó en su silla, suelto y perezoso, con la corbata colgando como una soga desatada. «Oye, cariño», llamó, lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo oyeran. «Ven aquí un segundo». Ella fue, porque eso es lo que haces cuando los poderosos chasquean los dedos. La miró de arriba abajo, lento, deliberado, como miras algo que compraste y encontraste un rasguño. «¿Alguna vez cantas, pequeña?», preguntó, sonriendo a sus amigos. Mi abuela decía, toda chica del sur tiene voz. Algunas solo necesitan un poco de ánimo. Su amigo Gregorio, el gerente, añadió con una mueca, es una tradición de Perla de Magnolia. Todos participamos.
La mesa rugió. Daniel también rió. Luego miró a Sofía, desafiándola a hacer una escena. «Cántanos algo viejo», continuó Alejandro, agitando su vaso, con ojos brillando con malicia. «Algo que tu abuela cantaría recogiendo algodón, ¿sí? Eso vale una propina, ¿verdad, chicos?» Sus palabras se deslizaron por la sala, resbaladizas y pesadas como el petróleo. Sofía se congeló. Su primer pensamiento, huir. El segundo, las facturas de su madre, el aviso de desalojo, el inhalador de su hermanita. Sus manos temblaron, su boca estaba seca, su rostro ardía de vergüenza y de algo más antiguo, más profundo. Recordó a su abuela, manos ásperas por el trabajo, voz fuerte como roble, cantando mientras le trenzaba el cabello por la noche. Las canciones nunca eran para espectáculo, eran para sobrevivir, para amar, para recordar. Sofía miró alrededor. La gente miraba, esperando. Aparecieron teléfonos. Alguien estaba grabando. Siempre había alguien. Daniel se inclinó, siseando entre dientes. «Solo hazlo. Es tu trabajo en Tred Robótica». La primera nota fue apenas un susurro, vacilante y fina. Alguien al fondo resopló. Otra voz. «Apuesto a que ni siquiera sabe la letra». Pero Sofía siguió cantando. Su voz creció, ganando fuerza, fluyendo como agua rompiendo una presa. Cantó el espiritual antiguo que su abuela solía cantar en noches de tormenta, uno sobre cadenas rompiéndose, sobre esperanza obstinada como flores silvestres. Las risas se desvanecieron. La sonrisa de Alejandro se desdibujó. Sofía siguió cantando, su voz tejiendo dolor y desafío, pena y orgullo. La sala parecía contraerse, el aire pesado con algo indecible, una historia nunca lejos de la superficie, una herida que fingía ser una broma. Para cuando llegó al coro, su voz se había convertido en una campana. Sonó clara y alta, resonando en los vasos y la madera pulida, exigiendo ser escuchada. La gente dejó de grabar. Algunos bajaron sus teléfonos, avergonzados. Unos pocos se movieron en sus asientos. Alejandro la observaba, con una extraña mirada en los ojos, un destello de incomodidad, tal vez incluso miedo. Pero Sofía no cantaba para él, no cantaba para los hombres de traje, ni para la mujer con perlas, ni siquiera para Daniel, que parecía haber tragado su lengua. Cantaba para sí misma, para su madre, para su abuela, para cada mujer que alguna vez fue obligada a entretener para sobrevivir. La canción terminó en una nota única, suspendida. Por un momento, el restaurante quedó en silencio. Incluso la cocina parecía detenerse. Entonces, sin previo aviso, una mujer en la mesa de Alejandro se levantó. Alta, rubia, impecable, con un anillo de diamantes que atrapaba la luz. Sus manos temblaban. Las presionó contra su rostro, con ojos brillando con algo agudo y no dicho. Se giró y huyó, con los tacones resonando, el perfume siguiéndola como un fantasma. Un silencio denso y absoluto cayó sobre el restaurante. La boca de Alejandro se movió, pero no salieron palabras. Sus amigos se movieron, de repente menos seguros de sí mismos. Daniel miró hacia otro lado. Sofía permaneció allí, con el pecho agitado, el eco de su propia voz resonando en sus oídos. En algún lugar, lentamente, comenzaron los aplausos. Primero una persona, luego otra. Crecieron, vacilantes, luego audaces, hasta llenar la sala. Pero Sofía no se inclinó. Se giró, desatando su delantal con manos temblorosas, y caminó hacia la parte trasera. No miró atrás. El mundo fuera de Perla de Magnolia no había cambiado. Todavía no. Pero dentro de ella, algo había cambiado para siempre. Sofía había encontrado su voz, y por un breve e imposible momento, el mundo se vio obligado a escuchar. El eco de la canción permaneció,
crepitando en perla de magnolia como estática tras una tormenta. Sofía se sentó en el vestuario estrecho, con las manos aún temblando. Su delantal, cuidadosamente doblado, con la placa aún puesta, estaba en el banco a su lado. Afuera en el restaurante, los aplausos se habían desvanecido, pero las miradas y los susurros permanecían, pesados como la humedad de Barcelona. Lo había hecho, había cantado, no para su diversión, sino para ella, para su abuela, para sobrevivir. Pero sobrevivir no siempre era un triunfo. Daniel irrumpió, con el rostro rojo y sudoroso, cerrando la puerta de golpe. ¿Qué demonios fue eso?, exigió, con voz en un susurro áspero. ¿Quieres que te despidan? Eso no fue una petición, Sofía, fue para los clientes. Hiciste una escena. La señora de la Cruz salió furiosa, y ahora Alejandro amenaza con llamar al dueño. ¿Entiendes lo que has hecho? Abrió la boca, pero Daniel la cortó. Guárdatelo. Nos avergonzaste a Perla de Magnolia. Me avergonzaste a mí. Tengo a gente importante, al teléfono exigiendo respuestas. Quédate aquí hasta que decida qué hacer contigo. Salió furioso, dejando a Sofía sola con las luces fluorescentes y el latido de su corazón resonando en sus oídos. Por un momento, se quedó completamente quieta, recordando la voz de su abuela, las sábanas de algodón ásperas, el consuelo de las manos trenzando su cabello. No eres pequeña, Sophie. Eres todo el cielo, pequeña. Nunca dejes que te enseñen vergüenza. Pero la vergüenza, como una vieja herida, dolía en su pecho. Presionó sus puños contra sus muslos e intentó respirar. No supo cuánto tiempo estuvo allí. Minutos, tal vez horas. Lo suficiente para que la habitación se volviera sofocante, para que la música del bar se desvaneciera en un zumbido bajo y amenazante. Lo suficiente para que la ira se enfriara, se asentara en algo más duro, más afilado. Había sobrevivido a cosas peores, pero esto no debería haber pasado esa noche. Revisó su teléfono. 3 llamadas perdidas de su hermanita, 2 de casa. Sin mensajes de voz del hospital, gracias a Dios. Devolvió la llamada, manteniendo la voz ligera. Oye, Clara, ¿terminaste tus tareas? No, estoy bien. Solo un turno largo. Sí, lo prometo. Dile a mamá que estaré en casa pronto. Colgó, con voz firme. Luego miró la pantalla oscura, sintiendo la mentira asentarse en sus huesos. La realidad, la enfermedad de su madre, la pila creciente de facturas, las advertencias del casero, la responsabilidad que la aplastaba hasta que apenas podía respirar. Intentó recomponerse. Se lavó la cara con agua helada, se volvió a atar el cabello. Se puso su sonrisa de trabajo, la que le hacía doler los dientes, la que llevaba como armadura. Y salió de nuevo al foso de los leones. El comedor estaba más tranquilo ahora, el caos apagado. Pero algo había cambiado. Las conversaciones se detenían al pasar ella. Algunos clientes desviaban la mirada. Otros, mujeres con perlas, hombres con manos suaves y ojos duros, la observaban abiertamente, evaluándola. Los que antes se habían reído ahora parecían inquietos, como si hubieran presenciado algo que no podían explicar del todo. La mesa de Alejandro estaba vacía. Solo quedaba un vaso medio vacío y una servilleta arrugada. Daniel estaba junto a la barra, con el teléfono pegado a la oreja, la voz tensa con un encanto forzado. Miró a Sofía, luego le dio la espalda. Raúl salió de la cocina, limpiándose las manos con una toalla manchada. ¿Ahora te crees especial?, se burló, con voz lo bastante baja para que solo ella lo oyera. Te hiciste la tonta. No vengas llorando cuando estés buscando trabajo la próxima semana. Lo ignoró, moviéndose para limpiar la mesa de Alejandro. Sus manos temblaban, pero mantuvo la cabeza alta. No lloraría, no aquí, no ahora. Al alcanzar el vaso, notó algo. Un billete de 100 euros, doblado pequeño, colocado cuidadosamente bajo el plato.
Al principio pensó que era una ofrenda de paz, una propina para callarla, pero en la parte trasera, con una letra cuidadosa y en bucle, había una sola palabra: canta. Su respiración se detuvo. Por un momento, todo lo demás se desvaneció. La vergüenza, la ira, el miedo. Solo una palabra, suficiente para que sus manos se estabilizaran de nuevo. Guardó el billete en el bolsillo. No por el dinero, sino por el mensaje. El turno se alargó. Los habituales se fueron. Aparecieron rostros nuevos, más jóvenes, más agudos, más inquietos. La noticia se había extendido, al parecer. Algunos clientes pidieron el menú blanco, guiñándole un ojo como si compartieran una broma privada. Otros preguntaron si cantaría de nuevo. No dijo nada. Sonrió, sirvió agua, tomó pedidos. Sus oídos zumbaban con susurros. Esa es la chica de anoche. Tiene voz, pero ¿escuchaste por qué cantó? Algunas personas simplemente no saben cuál es su lugar. Cerca de la medianoche, pasó por un grupo de hombres en la barra, con voces elevadas por la valentía del alcohol. Apuesto a que tiene más de donde sacó eso, dijo uno, arrastrando las palabras. Oye, cántanos algo, cariño, que sea bueno. Siguió caminando. Oye, oye. El hombre extendió la mano, agarró su muñeca. Sucedió rápido. El mundo se redujo a su agarre, áspero e insistente, al hedor del bourbon en su aliento. Intentó soltarse, pero sus dedos se apretaron. Suéltame, dijo, lo suficientemente alto como para llamar la atención. Las cabezas se giraron. Daniel se acercó corriendo, alisándose la corbata, intentando desactivar la situación. ¿Hay algún problema, caballeros?, preguntó con voz melosa. El hombre la soltó, sonriendo. Solo nos divertíamos. No sabía que la ayuda era tan sensible. Daniel rió nerviosamente. Todos somos amigos aquí, ¿verdad? ¿Qué tal otra ronda? Sofía retrocedió, frotándose la muñeca, con el corazón latiendo fuerte. Quería gritar, tirar el delantal en la cara de Daniel y salir. Pero no lo hizo. Todavía no. Flashback. Sofía a los 10 años, arrodillada en la cocina de su abuela, aprendiendo a trenzar masa para pan dulce. La vida es como esto, dijo su abuela con dedos ágiles. Se enreda, te tira de un lado a otro, pero sigues trabajando, dándole forma. No dejes que nadie te diga cuánto vales, Sophie. Aunque sean el jefe, especialmente si son el jefe. Sofía sonrió, con masa pegada en las manos. ¿Y si se enojan? Su abuela se inclinó, con voz baja. Que se enojen. Esa no es tu vergüenza para cargar. A la 1 de la madrugada, los últimos clientes salieron tambaleándose, dejando un desastre de migajas y vasos vacíos. El personal se reunió junto a la barra, cansado y hosco. Daniel repartió los sobres de propinas, evitando los ojos de Sofía. Contó el suyo. Ligero, más ligero de lo usual. Levantó la vista, encontrando la mirada de Daniel. Se encogió de hombros. Algunas mesas no dejaron nada. Tal vez no apreciaron el espectáculo. Quería discutir, exigir lo que le debían, pero solo asintió, guardó el sobre delgado y terminó de limpiar. En el vestuario, recogió sus cosas en silencio. Se sentía magullada, por dentro y por fuera, pero se obligó a no llorar. No aquí, no donde pudieran verla. A la mañana siguiente, Sofía despertó con un golpe en la puerta. La luz del sol apenas se filtraba por las cortinas. La voz de su madre, débil pero urgente, llamó. «Facturas, Sophie. Otro aviso. ¿Qué vamos a hacer?» Sofía miró la carta en sus manos. Tinta roja, advertencia final, el peso aplastándola. Quería gritar, romper algo, huir, pero no lo hizo. Preparó café, ayudó a su madre a vestirse, preparó la mochila de su hermana para la escuela.
Fue a trabajar. En Perla de Magnolia, la tensión era espesa. El personal la miraba con cautela, como si pudiera explotar en cualquier momento. Raúl la ignoró. Daniel le entregó el horario de turnos, con los labios fruncidos. Cierra esta noche, y nada de cantar, nada de teatralidades. ¿Entendido? Asintió. Bajó la voz. Alejandro llamó. Dijo que hiciste una escena. Dijo que fuiste poco profesional. No podemos permitirnos mala prensa, Sofía. Un error más, y estás fuera. ¿Entendido? Asintió de nuevo, mordiéndose la lengua. Hizo una pausa, como buscando algo humano dentro de sí mismo. Solo mantén la cabeza baja. Haz tu trabajo. Deja que el resto pase. Se alejó, con las palabras resonando en sus oídos. Deja que el resto pase. Fácil para ti decirlo. Esa noche, la presión aumentó. La cocina estaba con poco personal. Los pedidos se acumulaban. Raúl ladraba órdenes, su ira radiando como el calor de la estufa. «Más rápido, Sophie. Esto no son las galletas de tu abuela». Trabajó el doble de duro, el triple de cuidadosa. Aún así, nada era suficiente. Los platos regresaban, pedido equivocado, temperatura equivocada, actitud equivocada. Daniel rondaba, revisando la lista de clientes, murmurando sobre reseñas, influencers, la marca, un bloguero en la mesa 9, un concejal local en la 4, una estrella de reality en la ventana. Sofía se movía de mesa en mesa, un fantasma en la máquina, cada gesto ensayado, cada palabra medida. Una mujer con una estola de piel la llamó, con ojos helados. «¿Es cierto lo que dicen? ¿Qué cantaste anoche? ¿Por dinero?» Sofía parpadeó. «Canté, no por dinero». La mujer resopló. «Eso no es lo que escuché. Algunas personas simplemente no saben cuál es su lugar. El mundo cambia, pero los estándares no deberían». Sofía forzó una sonrisa. «¿Algo más que pueda traerle, señora?» La mujer la despidió con un gesto, como espantando una mosca. En la cocina, Raúl la acorraló. «¿Ahora te crees especial? ¿Crees que una pequeña canción te hace intocable? He visto a chicas como tú ir y venir». Lo miró, en silencio. Se inclinó, con el aliento caliente de rabia. «Comete un error más, y me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. ¿Me oyes?» Lo oyó, pero no se rompió. Flashback. 17 años. Sofía de pie al borde del escenario de un auditorio escolar, con el corazón latiendo fuerte. La consejera, una mujer delgada y cortante, negando con la cabeza. «Tus notas son buenas, Sophie, pero debes ser realista. La universidad no es para todos. Hay becas, pero... Bueno, sabes cómo es». La madre de Sofía, a su lado, feroz incluso en la enfermedad. «¿Quieres decir que las chicas negras del lado este no tienen oportunidades? ¿Eso quieres decir?» La consejera se sonrojó, miró hacia otro lado. «Solo digo que es competitivo». Su madre apretó su mano. «No eres pequeña, Sophie. Recuerda eso». La hora punta de la cena llegó, una pared de ruido y necesidad. Sofía se movía en piloto automático, tomando pedidos, recogiendo platos, rellenando vasos. Le dolían los pies, la espalda le palpitaba, pero no paraba. Cerca de la barra, Daniel susurró a Raúl, con voces urgentes. Captó fragmentos. «Prensa. Despedirla. El dueño observando. No podemos permitirnos un escándalo». Las palabras la atravesaron, ruido blanco. Una cliente en la ventana la llamó. Una joven negra, bien vestida, con ojos amables. «Tú eres Sofía, ¿verdad?», preguntó, con voz suave. «¿De anoche?» Sofía asintió, cautelosa. La mujer sonrió. «Mi madre solía cantar ese mismo espiritual. Me recordaste a ella». «Gracias», Sofía parpadeó, sorprendida. «Gracias».
La mujer dejó una generosa propina, deslizó una nota en la mesa. No dejes que te quiten tu canción. La noche continuó. Daniel se puso más agitado, paseando por el suelo, regañando al personal. A la hora de cerrar, acorraló a Sofía junto al fregadero de platos. Necesitas entender algo, siseó. Las personas como tú, chicas que causan problemas, no duran aquí. Podemos encontrar una docena como tú. No hagas que lamentemos darte una oportunidad. Lo miró, algo dentro de ella finalmente rompiéndose. Llego, trabajo, no causo problemas, pero no estoy aquí para ser tu saco de boxeo. Su rostro enrojeció. Cuidado, Sofía. Estás en hielo fino. No se inmutó. Tú también. Se fue, con el corazón latiendo fuerte, las manos temblando, pero más alta que antes. En casa, el apartamento estaba oscuro, silencioso salvo por el zumbido de la nevera. Su madre dormía, su hermana acurrucada en el sofá, aferrando un libro de la biblioteca. Sofía preparó té, se sentó en la mesa de la cocina y dejó que todo la invadiera. La ira, la vergüenza, el orgullo obstinado y doloroso. Recordó las notas, la del cliente, la de debajo del plato de Alejandro. Las desdobló, leyéndolas una y otra vez, dejando que las palabras se asentaran en su pecho. Canta. No dejes que te quiten tu canción. Al día siguiente, despertó con un nuevo mensaje, en su bandeja de entrada, sin asunto. Te escuché cantar, no dejes que te silencien. Necesitamos más voces como la tuya en esta ciudad. S. Lo leyó 3 veces. No sabía quién era S, pero el mensaje se sentía como un hilo, algo a lo que aferrarse en la oscuridad. Fue a trabajar. Pero Perla de Magnolia era diferente ahora. La noticia se había extendido, entre el personal, los habituales, el vecindario. Algunos la evitaban, otros la observaban abiertamente, esperando que se quebrara, que renunciara, que les diera una historia para contar en fiestas. Daniel estaba más frío, más distante. Raúl ladraba órdenes, pero no la miraba a los ojos. Pero Sofía también era diferente, más fuerte, más callada, menos dispuesta a doblegarse. Trabajó su turno. Sonreía cuando era necesario, pero solo entonces. Mantenía la cabeza alta, la voz firme, la espalda recta. No era pequeña, no era invisible. Y cada vez que alguien intentaba recordarle su lugar, recordaba las manos de su abuela, la voz de su madre, las notas dobladas en su bolsillo. Recordaba la canción y la mantenía cerca. Sofía no durmió la noche antes de renunciar. No realmente. Cada vez que cerraba los ojos, lo oía. Las risas de la mesa de Alejandro, los aplausos frágiles, el borde cruel en la voz de Raúl, las amenazas de Daniel. Recordaba la fría humillación, la ardiente vergüenza, pero también la canción, cómo creció dentro de ella como algo vivo, imposible de silenciar. Permaneció despierta, mirando el techo, pensando en la voz de su abuela, la preocupación de su madre, la esperanza de su hermana. Pensó en las notas deslizadas silenciosamente en su vida. Canta. No dejes que te quiten tu canción. Al amanecer, tomó su decisión. Se vistió, sin maquillaje, sin cabello cuidado, solo la verdad de sí misma, y salió, dejando que la puerta se cerrara suavemente detrás de ella. La ciudad despertaba, la luz dorada del sol rompiéndose en los edificios. Perla de Magnolia estaba vacía, la decadencia de la noche limpiada, pero sus heridas aún crudas. Sofía se dejó entrar, sintiéndose tanto invisible como demasiado visible, una forastera hasta el final. No estaba allí para pelear, no ese día. Estaba allí para recoger sus cosas, reclamar su dignidad y despedirse en sus propios términos. Esperaba silencio, tal vez desprecio. Esperaba ser ignorada. Lo que no esperaba era a ella. En el mostrador de recepción,
bajo el brillo frío de la lámpara de araña, estaba una mujer que Sofía reconoció de la noche de la canción. Alta, elegante, con el cabello recogido hacia atrás, su belleza frágil como el cristal. Sus ojos, anoche brillando con algo agudo y doloroso, estaban rojos, bordeados, atormentados. Una sola bolsa de compras estaba a sus pies. Sofía dudó, con el corazón latiendo fuerte. Se preparó para otro insulto, otra lección sobre saber su lugar. Pero la mujer, Helena de la Cruz, la esposa de Alejandro, no se burló. No habló de inmediato. En cambio, dio un paso adelante, con los brazos temblando, la voz suave como una confesión. «Mi hija murió hace 2 años», dijo, cada palabra cargada de dolor. Era cantante, no profesional, solo alguien que necesitaba la música como la mayoría necesita el aire. Cantaba ese mismo espiritual. En su último día, viva. Sofía tragó, atónita. Pensé que nunca volvería a escucharlo. Pensé que había perdido su voz para siempre. Continuó Helena, luchando por mantenerse entera. Pero cuando cantaste, fue como si ella estuviera allí, en la sala. No estaba preparada. Salí corriendo porque no podía respirar. Miró hacia abajo, secando una lágrima. Luego encontró la mirada de Sofía con sinceridad desnuda. No avergonzaste a nadie. Me despertaste. Extendió la mano, tentativa, luego abrazó a Sofía. Torpe, sin pulir, pero real. Sofía sintió sus propias paredes romperse. En ese momento, la cocina, las risas, la humillación, todo se desvaneció. Eran solo 2 mujeres, unidas por la pérdida y la música, en la quietud de la mañana. Helena retrocedió, alisándose el vestido, recuperando la compostura. «Hice algo», dijo, con voz temblorosa pero decidida. Tal vez fue impulsivo, tal vez era necesario. Pero después de anoche, me di cuenta, este lugar no es lo que pretende ser. Le entregó a Sofía una carpeta, legal, pesada con firmas y sellos. Compré, o más bien, compré todo. Mis abogados me llamaron loca, pero tenía que hacerlo. No podía dejar este lugar en sus manos. Sofía miró, sin comprender. Helena sonrió, una sonrisa real, cansada. «Ahora eres dueña, Sofía. Tienes una parte de Perla de Magnolia. Mi parte, para ser exactos. Nadie puede quitártelo, ni Daniel, ni Raúl, ni Alejandro, ni nadie». Las manos de Sofía temblaron al abrir la carpeta. Allí estaba, su nombre. Sofía López. En la línea junto al de Helena. Legal, vinculante, verdadero. «¿Por qué?», logró decir Sofía con voz ronca. Helena la miró a los ojos. «Porque tienes lo que este lugar necesita desesperadamente, una voz, y el coraje para usarla. No cantaste para su entretenimiento. Cantaste porque no podías quedarte callada. Me recordaste que importa». Hizo una pausa, su mirada agudizándose. «Haz que este lugar sea mejor. Haz que sea lo que debería haber sido. Por personas como tú, por personas como mi hija, por todos los que alguna vez fueron silenciados». Presionó una nota en la mano de Sofía. «Y una cosa más, nunca dejes de cantar. No por ellos, no por nadie. No tienes idea de cuántas personas necesitan escucharlo». Las siguientes horas fueron un borrón. Daniel llegó tarde, con un café en una mano, teléfono en la otra, ya frunciendo el ceño. Cuando vio a Helena, se enderezó, la arrogancia fácil volviendo a su rostro. «Señora de la Cruz, no esperábamos». Helena lo cortó con una sola mirada. «Terminaste aquí, Daniel. Limpia tu escritorio». Tartamudeó, intentando discutir, pero ella era inamovible. «Manejaste mal, permitiste abusos, humillaste al personal y pusiste en peligro la reputación de este lugar. Estás acabado».
Raúl entró furioso, aún con sus blancos, los cuchillos tintineando en su cadera. ¿Qué es esto? ¿Una broma? Yo dirijo la cocina aquí. Elena negó con la cabeza. No, no lo haces. Estás en licencia administrativa. Efectivo inmediatamente. Traeremos a alguien que entienda el respeto. Raúl rugió. Daniel se enfureció, pero ninguno pudo detener lo que ya estaba en marcha. La seguridad apareció, firme, educada, absoluta. En una hora, ambos se habían ido. La cocina se sentía más ligera, el aire más limpio. El resto del personal observaba, con ojos abiertos, mientras el viejo régimen colapsaba. Sofía se movió por el día como en un sueño. Se reunió con el nuevo equipo, firmó más documentos, se sentó con Elena para discutir cambios, salarios justos, seguro médico, respeto, un salario digno, capacitación real, no más menú blanco. Sobre todo, una promesa. Si alguna vez te sientes insegura, no escuchada, no vista, ven a mí. O mejor aún, hazte escuchar. Este lugar también es tuyo ahora. No podía dejar de sonreír. No podía dejar de llorar, tampoco. El personal se unió a su alrededor. Algunos, como María, la cocinera, y Elías, el lavaplatos, la abrazaron, susurrando gracias. Otros solo asintieron, con alivio claro en sus rostros. La noticia se extendió. Perla de Magnolia tenía nuevos dueños, nuevas reglas, una nueva alma. Y para la noche, mientras las velas parpadeaban en las mesas pulidas, el lugar zumbaba con una energía diferente. Risas que no eran crueles. Música, no solo ambiental, sino real, suave al principio, luego más audaz, creciendo con esperanza. El viernes por la noche se convirtió en Noche de Música en Vivo. Sin audiciones, sin cuerda de terciopelo, sin menú blanco. Solo un micrófono y una bienvenida para cualquiera lo suficientemente valiente como para compartir su verdad. A veces Sofía cantaba, a veces solo escuchaba. Siempre se aseguraba de que todos, sin importar su piel, su origen, sus sueños, tuvieran un asiento en la mesa. Escena final. Tarde un viernes, las luces se atenuaron, los últimos clientes se acercaron. Sofía estaba al borde del escenario, con los dedos temblando, no de miedo, sino de posibilidad. Tomó el micrófono. El personal, los habituales, rostros nuevos, todos miraron hacia arriba. Cayó el silencio, una especie de anticipación, pesada y esperanzada. Cerró los ojos. Recordó a su abuela. Recordó cada desprecio, cada humillación, cada acto de resistencia silenciosa que la llevó allí. Luego cantó. No por propinas, no por supervivencia, no para el entretenimiento de nadie. Cantó porque era su derecho. Cantó por todos los que alguna vez fueron obligados a callar. Cantó hasta que las paredes resonaron con verdad, memoria y esperanza. Y el mundo, al fin, escuchó.